Siempre nos han dicho que la acuarela y el óleo no se pueden juntar, que son agua y aceite, pero en este tutorial te voy a enseñar que es posible simplemente utilizando un elemento intermedio. Como veis, aquí tenemos una acuarela, es una acuarela que hice como ejercicio para uno de mis cursos, una demostración rápida. Muchas veces tenemos acuarelas que no acaban de estar en el punto que queremos, o hemos hecho una acuarela grande y queremos aprovechar el papel, o no perder todo el trabajo que tenemos de fondo de acuarela. Os voy a enseñar una forma sencilla de poder recuperar ese papel y trabajar en óleo encima. Ese papel necesitamos impermeabilizarlo para que podamos trabajar en óleo sobre él sin ningún problema. Para ello vamos a utilizar un gel acrílico transparente. Es un gel que, como veis, se presenta en blanco, pero cuando seca es transparente. Para ello vamos a introducir primero una pequeña capa encima de nuestra acuarela. Esto no es necesario, simplemente una forma que a mí me gusta para matar los tonos y que se quede un poco más agrisada. Estoy trabajando sobre una acuarela seca. Los tonos ya están muy secos y muy afianzados. De todos modos, procurar no pasar muchas veces el pincel por la misma zona, que eso puede hacer que la humedad y la cerda del pincel reactiven un poco la materia. Ahora vamos a empezar con las capas de acrílico. Yo suelo hacérmelo así, cojo un pequeño bote, le echáis un poquito de agua, no os paséis. Ahora simplemente aplicáis. Como os he dicho anteriormente, no paséis demasiadas veces por el mismo sitio. Bien, antes de aplicar la siguiente capa, tenéis que conseguir que el papel tenga una textura algo plástica, pero sin llegar a ser totalmente satinada. Yo creo que le falta una pequeña capa y además voy a aprovechar y la voy a dar en horizontal. Antes he trabajado en vertical, ahora en horizontal, para que todas esas pequeñas hendiduras, ¿vale?, no se quede ninguna sin cubrir. Ahora vosotros tenéis que valorar qué nivel de satinado queréis en el papel, ¿vale? Tenemos que llegar, en mi opinión, a un equilibrio entre proteger el papel y que la pintura pueda agarrar. ¿Oís? El papel está en el punto justo para poder introducirle óleo. Ya está protegido, pero todavía tiene un poquito de adherencia. Yo voy a utilizar una paleta reducida que consta de blanco titanio, siempre blanco titanio porque es el más opaco, amarillo cadmio claro, rojo cadmio claro y azul ultramar. Yo suelo utilizar este tipo de pinceles blandos de talla alto. En este caso es un vintage de Skoda, es un pincel que a mí me gusta mucho. Y también vamos a utilizar como medium, en vez de aguarrás, un medium alquídico como es el Liquin. Antes de empezar a trabajar, no es coger una acuarela y tratarla como un mero dibujo en el que vamos a pintar en óleo encima, sino que aquí tenemos una cama de trabajo, de estructura, de volumen, de color, de luz. Lo que tenemos que hacer es conseguir complementar lo que ya tenemos con el óleo. Yo voy a centrarme, por ejemplo, en este ojo que está en primer plano, algo la nariz, así a bola pluma os puedo decir. También os puedo decir que trabajaré algo del fondo. Incluso podéis hacer degradados, cogéis una buena cantidad de medium y podéis hacer un degradado. Meto algunos toques que integren con los oscuros. Bien, antes de continuar, sí que voy a introducir aquí un pequeño degradado. Voy a hacer un degradado como si fuera un degradado de acuarela, pero con óleo. Ahí es cuando la cabeza tiene que coger los recursos que uno tiene para integrar las dos técnicas. Muy bien, ya hemos subido esa parte de luz. Vamos a meternos un poco más en lo que son los ojos. Buscamos un oscuro que dé profundidad. Como veis, ahora he sacado un oscuro muy neutro y lo utilizo para lo que yo suelo llamar los puntos de anclaje, ¿no? Zonas muy profundas que hacen que identifiquemos muy rápidamente el rostro.
Podríamos continuar con el trabajo horas y horas, perfeccionando zonas, sacando más luces, introduciendo sombras, pero el objetivo de nuestro trabajo ya está realizado, que es integrar la acuarela con el óleo en un mismo soporte. Ahora vamos a meter algunas partes en el fondo. Antes de ponerme con el fondo voy a hacer algunos difuminados, como os he dicho, con el medium, directamente, en alguna zona que veáis que quizás es demasiado cortante. Utilizamos el óleo casi como si fuera acuarela. Vale, ahora vamos a hacer algo de fondo. Nada, una cosa muy rápida, lo que vamos a hacer es aprovechar el azul que tenemos ya. Simplemente vamos a forzar estas zonas más claras con un buen blanco. Como os he dicho, esto sería un no parar, podríamos seguir buscando inflexiones de color, de arreglos, pero creo que como muestra del ejercicio está muy bien. Recordad aprovechar lo que tenéis debajo, lo que nosotros llamamos la cama. Muy importante que conservéis cosas que estén debajo y que son interesantes para conservar y para enriquecer vuestra obra. Espero que a partir de ahora aprovechéis vuestro papel y las acuarelas que no os parecen del todo buenas podáis sacarle partido con el óleo. Si queréis ver más contenido como este, os recomiendo que sigáis a Doméstica en redes sociales, y si queréis profundizar en el óleo y en la acuarela, podéis visitar mis cursos online en Doméstica.